una fortaleza inmunda, inmensa, y eso nos hace que tengamos un poderío muy grande sobre el resto de los habitantes del planeta. Y entonces, con este preámbulo, debemos entonces entender que la investigación científica debe estar y está fundamentada en la confianza. Y es esta confianza en la ciencia y la relación que la ciencia ha tenido con la sociedad las que han permitido que haya un pivote de la producción científica con un énfasis muy importante, que es lograr y consolidar el denominado confort. Y yo creo que la mejor definición es el confort americano, que es algo que está muy basado en técnicas y tecnologías que son importantísimas. Y sin embargo, nosotros como investigadores científicos tenemos que ponernos en un contexto. Y por eso yo trato aquí de resumir un poquito cómo, al comparar lo que ocurría en otros tiempos con el actual, podemos constatar que los jóvenes científicos aprendían preguntas éticas o comportamientos éticos al observar a sus maestros. Y por ello entonces podían aprender el comportamiento adecuado frente a los diferentes dilemas éticos que se les presentaban. Pero hoy en día esta tradición se vincula con un aprendizaje formal de la ética debido a lo compleja que se ha transformado la vida y porque hemos aprendido además a diferenciar diferentes problemáticas y poder entonces connotarlas con la ética. Pero siempre los científicos establecidos son responsables de conservar altos estándares de conducta y por lo tanto son modelos para los científicos jóvenes. De tal manera que no hay una gran diferencia con lo que ocurría anteriormente y siempre tenemos que tener esto en cuenta porque lo que nosotros hagamos como científicos siempre va a ser un modelo para quienes vienen detrás de nosotros. Y esto es muy importante porque siempre tenemos que tener presente que la cantidad de frustraciones, desaciertos y satisfacciones que la ciencia acarrea no se pueden evadir y siempre van a estar presentes. Y por lo tanto, eso es un elemento importante que tomar en cuenta. Y uno, si se coloca en la posición de quienes no son científicos, este rico juego que les he hablado de competencia, júbilo, frustración y cooperación, puede resultar una paradoja para poder seguir avanzando. Por ejemplo, si uno lo compara con el mundo económico o con el mundo comercial. Por otra parte, es importante que nosotros entendamos que el conocimiento científico puede llegar a mostrarse dogmático y eso hay que evitarlo desde todo punto de vista. Pero es difícil debido a que surge de procesos llevados a cabo por humanos que tenemos virtudes, tenemos valores y tenemos limitaciones que compartimos además con el resto de la sociedad. Y por ello hay estamentos muy importantes que en todo momento deben prevalecer para poder evitar que ese conocimiento se transforme en dogmático, y es lo siguiente, que la ciencia por una parte progresa debido a la relación productiva entre creatividad y escepticismo, nunca pueden estar ausentes, curiosidad y apertura a nuevas hipótesis. Cuestionar y tener consenso son dos elementos importantísimos en el caso de la ciencia. Y por otra parte, la objetividad empírica de los científicos es fundamental, pero no es suficiente, porque la confianza que tenemos en el conocimiento debe derivar de interacciones que quiero denominar sociales entre los científicos y que le permite entonces a los investigadores ir más allá de su comprensión personal del mundo y poder observar ese mundo desde el punto de vista de otros científicos o de otras personas. Y esto es bien importante. Nosotros tenemos la obligación de convencer a la comunidad de lo acertado de los conceptos, métodos, técnicas y análisis, pero tiene que ser con base en datos cuantitativos, es decir, fundamentados en la ciencia. Y aquí entonces hay preguntas que hay que hacerse, que siempre van a estar presentes a la hora de nosotros tratar con los datos. Vamos a tener datos anómalos, cómo los tratamos, cómo esos datos anómalos influyen en los datos generales que nosotros queremos transmitir
como conocimiento, cómo le otorgamos crédito científico a quienes van a participar en una investigación, dónde están las fronteras entre aquellos errores que son honestos, errores por negligencia o una conducta equivocada en ciencia. Estas son preguntas que nunca podemos dejar de hacernos. Y que, ¿por qué? Porque la práctica científica y quienes la practican tenemos múltiples facetas, somos humanos, ya lo dijimos, y por lo tanto es muy difícil homogeneizar a todos en un solo grupo. ¿Por qué? O ya que la ciencia no es autocontenida, la tecnología y su desarrollo influye en sus límites y abre nuevas puertas a nuevos retos. Los logros de la ciencia, por una parte, surgen del éxito de los investigadores. ¿Por qué? Porque estamos buscando el sentido del mundo. Pero es imposible que nosotros podamos hacer esa investigación si no pensamos en quienes vienen o estuvieron antes que nosotros haciendo también investigación científica. Y esto es muy importante. Al ser validado por otros, el conocimiento científico es considerado como bagaje universal, pero solamente al ser validado. Y por eso la publicación de un artículo siempre lleva consigo un juicio por pares, como aquellas personas que son expertas y que pueden evaluar entonces el trabajo que nosotros hemos hecho. Y por ello la deliberación continua permite incorporar y aceptar las ideas como un conocimiento consensuado. Todas estas cosas, si nosotros las tenemos en cuenta, minimiza entonces la influencia de la subjetividad de nosotros como humanos en los datos que tenemos. Y es un elemento clave para que los investigadores podamos ser críticos de nuestro propio trabajo y entender cuándo estamos equivocados y cuándo no. Pero ahora quiero entonces dedicarme o enfocarme un poquito más en consideraciones que están vinculadas a la investigación en salud, en las cuales se combinan conceptos de ética, tecnología y futuro de la humanidad. Sobre todo a la luz del 2021, que yo creo que es un año, junto con el 2020, que nos ha sacudido absolutamente a todos. Si una enfermedad entonces causa sufrimiento similar en seres humanos en todas partes del mundo, tenemos que estar de acuerdo en que cada paciente que la padece tiene igual importancia independientemente de otras diferencias. Piensen geográficas, piensen étnicas, piensen de recursos, etcétera, etcétera. Eso quiere decir que entonces, si pensamos en la ética, la consideramos entonces como una verdad evidente, para la cual no hay respuestas objetivamente correctas, porque va a depender del entorno y del contexto en el cual nos encontremos. Y por ello existirán diferentes puntos de vista que desde el punto de vista filosófico se han agrupado en dos enfoques bastante amplios. Uno, que lo correcto en la medida en que los intereses de todos tienen el mismo peso es maximizar los intereses de todos, es decir, promover bienestar y reducir sufrimiento para todos los humanos. Y dos, como aquel que propugna la idea de que ciertas cosas son inviolables, son contrarias a la dignidad y nunca deben hacerse, aunque algunas de ellas puedan promover bienestar para algún grupo humano. Y cuando pensamos entonces en la investigación en salud, esto tiene una gran relevancia, porque la investigación en salud está dedicada principalmente al diseño de herramientas de diagnóstico, epidemiológicas, preventivas y terapéuticas. ¿Para qué? Para optimizar los sistemas de salud encargados del control y comprensión de las enfermedades y sus causas, y producir conocimiento de calidad que sea útil para solventar los problemas de salud. Entonces, teniendo este contexto muy resumido de lo que podríamos llamar ética en el caso de salud, me voy a dedicar entonces a algunos ejemplos. En los años 50, la invención del respirador artificial que logra mantener vivos a pacientes que no podían respirar sin ayuda. Esta tecnología está tan presente en el día de hoy que solamente con pensar en la COVID, pues nos quedamos tranquilos y vemos que es realmente una invención sumamente útil. Pero, ¿qué pasa con aquellos pacientes que no pueden recuperar el conocimiento o la capacidad de respirar sin ayuda?
Esto es un problema ético que se agudizó en los años 60, cuando empezaron las cirugías de trasplantes, por ejemplo, de corazón, de un paciente a otro, que era una situación que podía salvar vidas. Pero ¿cómo escoger entre los dos pacientes? El que estaba en el respirador artificial o el que queríamos salvar con el trasplante de corazón. ¿Qué hacer entonces con los pacientes con respiradores que no tienen una respuesta cerebral y que nunca recobran el conocimiento? Los mantenemos en el respirador, los apagamos, salvamos a la otra persona. ¿Qué hacer? Esto solamente pudo ser resuelto en esa época con un cambio en la definición de muerte. Hasta ese momento, la ley establecía la muerte de una persona cuando el corazón, respiración y pulso se detenían. Pero se añadió como una frase, cese irreversible, de las funciones cerebrales. Y fue entonces cuando fue posible declarar realmente fallecido a algunos de los pacientes que estaban con respiradores. Mantengo la foto de Peter Singer aquí porque él tiene realmente un legado filosófico en este sentido bien interesante. Los invito a buscar sus publicaciones y lo que él ha mencionado, que es bien ilustrativo de este tipo de problemas. Pero esto significaba además poder extirpar órganos de los pacientes con soporte vital mientras su corazón seguía latiendo y usarlo para salvar otras vidas que podían realmente recuperarse, mientras que el que estaba en el respirador no se podía recuperar. Si los pacientes hubieran sido declarados vivos, los que estaban en el respirador, sería contrario esto a la idea de nunca usar un humano para los fines de los demás. Es decir, que el cambio de la definición de muerte permitió el avance tecnológico con cuidados éticos muy importantes, que fíjense que no vinieron de un descubrimiento científico, sino que vino de un cambio de política cambiando la definición de muerte. Esto nos habla de cómo ya en los 60 la situación de la ética en salud podía entonces hacerse bastante complicada. Otro elemento que vino aproximadamente unos 10 años después, en los años 70, se desarrolló la fecundación in vitro y esto fue realmente un éxito importantísimo para parejas infértiles que permitió producir embriones viables extracorpóreos y transferirlo a mujeres que no tenían vínculos genéticos con ese embrión. Esto permitió que las parejas pudieran entonces tener hijos, a pesar de que las mujeres, por ejemplo, no ovulaban o que el esperma del esposo no era suficiente para poder fertilizar, y además que para mujeres que podían ofrecer su vientre en alquiler a cambio de remuneración. Esto también fue un elemento importante desde el punto de vista ético que se decidió en aquel momento. Pero si veíamos hacia el futuro, en aquella época, ¿qué podemos hacer con embriones viables producidos fuera del cuerpo en relación a todo lo que tiene que ver con la modificación genética? Cosas importantísimas como pruebas de detección y selección genética prenatal para detectar enfermedades que pudieran ser complicadas y que era mejor terminar en un aborto, o la fecundación in vitro para evitar tener un hijo con una anomalía genética. Estas son cosas maravillosas que no son particularmente controvertidas, pero con los avances que hemos tenido, y aquí les muestro una imagen de la enzima CRISPR-Cas, que es la que permite la edición genética, tenemos que pensar que el avance del conocimiento en la genética puede permitir describir genes superiores a la media y que entonces las parejas van a querer seleccionar el embrión con las características óptimas que desean para su hijo. Esto nos podría llevar a un futuro donde habría una aparición de clases genéticas, una estructura de clases genéticas, donde tendríamos una aristocracia y un proletariado, dependiendo de la cantidad de dinero, dependiendo del país donde vivas, dependiendo de un montón de cosas que ya mencionamos anteriormente, que no deberían diferenciar a las personas, pero sabemos que esto es muy fácil que ocurra de esta forma. Y
Y además, esto es bien importante, hay países que van a querer utilizar esta metodología para mejorar la inteligencia de sus hijos, de sus niños, y eso entonces aseguraría una ventaja competitiva en el mundo que mantendría y consolidaría la inequidad que ya tenemos en muchas áreas del mundo. Entonces, me pregunto yo, ¿vamos a abandonar la movilidad entre las clases que, aunque limitada, sigue siendo significativa y sobre todo con educación es una de las mejores formas de garantizar el ascenso social? Y cuando digo de las mejores formas, porque es la más equitativa y la más útil para la sociedad como tal. Pero no podemos prohibir este uso de tecnología genética. ¿Cómo la regulamos? ¿Cómo la hacemos accesible a todos? O sea, son grandes problemas muy importantes que decidir en la actualidad sobre el tapete. Vuelvo aquí a mencionar la edición genética con las enzimas tipo CRISPR-Cas. Y aquí les muestro dos ejemplos que son de septiembre del 2021, que salieron en EMBO Reports. Habla de el screening genético prenatal y la evolución, disculpen, de los bebés perfectos y qué costo podría tener esto para la diversidad genética, que es algo de lo cual no les hablé en la diapositiva previa. Pero vamos entonces a hacer una disminución de la diversidad genética. Evolutivamente esto no parecería ser correcto. Esto es el comentario de comunicación que se hace con este artículo o sea, publicitario, perdón, o de difusión que se hace con todo este elemento. Y finalmente quiero hablarles del desarrollo de la inteligencia artificial, que es un área muy reflexional y que siento en actuales momentos que cada vez más está presente en nosotros. Incluso al final les voy a leer un pequeño párrafo de un artículo que me leí en el día de hoy de una revista de gerencia y economía para que vean lo importante que está haciendo este tema en la actualidad. Cada vez más se recurre a la inteligencia artificial para trabajos que los humanos realizan. Y los robots están asumiendo tareas repetitivas, por ejemplo, en las cadenas de ensamblaje que se realizaban los trabajadores en las líneas de producción. Este uso de inteligencia artificial se va a extender a muchas otras cosas. Por ejemplo, en farmacología se está utilizando, por ejemplo, en otros temas que tienen que ver con aprendizaje también se están usando, con realidad virtual también se está utilizando la inteligencia artificial. Y de nuevo tenemos que pensar en el elemento inequidad y en el elemento cómo desarrollar una sociedad que va a tener una menor necesidad de trabajo humano, pero que necesita captar beneficios de la productividad de ese desarrollo que se está planteando y que se puede referir a las personas. Y esto es un tema muy, muy discutido en este momento, de tener una básica universal de una manera que satisfaga la necesidad de cada quien y propósito. Pero si pensamos en esto de renta básica universal y vamos a, me disculpan la indiscreción quizás, las teorías marxistas, esto es un mecanismo. O sea que tenemos frente a nosotros con la inteligencia artificial realmente un reto importantísimo en el cual ojalá cada uno podamos empezar a pensar, porque realmente es muy, muy retador. ¿Qué significa esto para el futuro de la humanidad? Van a decir máquinas superinteligentes que están mejor sin nosotros, porque incluso se discute en este momento, y algunos ingenieros de computación hacen estas acciones, que tenemos que pensar que esas máquinas tienen alma. Eso es algo que nunca habíamos pensado que iba a poder pasar, pero pareciera que esa discusión está en el tapete. Y esto, por supuesto, es una tragedia.
de proporciones inimaginables, porque podría fin a miles de millones de años de existencia en el planeta y la pérdida de todo el potencial de las futuras generaciones de seres humanos. Y esto hay mucha gente que piensa que es exagerado, pero estas máquinas muchas están diseñadas por una parte para mejorarse por una parte, y por parte están diseñadas para presentarte cada vez cosas que te enganchen a ti y que te disminuyan tu capacidad de discernincia. Y por lo tanto, esto podría ser a la larga un norte que ojalá no ocurra. Entonces, me hago esta pregunta: ¿deberíamos centrarnos en reducir el riesgo de extinción humana? Estas máquinas superinteligentes, si estuvieran dotadas de conciencia, imagínense, eso se está discutiendo, un valor intrínseco equivalente e inferior al nuestro. Es realmente complicado. Entonces, Peter Singer sí dice, quizás tengamos una inclinación innata a favor de nuestra propia especie, y cierto, tenemos que reflexionar más sobre esta perspectiva. Aquí, entonces, son un poquito más viejos, son de 2021, pero es importante como ya estando en que es importante regular cómo la inteligencia artificial interpreta las emociones humanas, y esto está relacionado con utilizar herramientas de inteligencia artificial en los lugares de trabajo y las escuelas. Piensen, por ejemplo, en el reconocimiento facial, que incluso hay una discusión en este momento de comenzar a utilizarla. Incluso Facebook creo que está empezando a pensar en no utilizar reconocimiento. Y por otro lado, estoy yo con una máquina. Creo que hay unos experimentos de ajedrez con máquinas, donde las máquinas están llenando a los humanos. Entonces, es importante pensar en todas estas cosas que ya no son el futuro, ya están aquí presentes. Además de todo esto, entonces tenemos el pandemonium del SARS-CoV-2 y la transformación tecnológica que hemos sufrido en estos años. Por ejemplo, la utilización de esta tecnología digital que nos permite comunicarnos, a pesar de, por ejemplo, en el caso de Anarela, está en Canadá y está aquí con nosotros en el día de hoy, y cómo esto influye sobre los derechos humanos que debemos que preservar por encima de todo. Entonces aquí les hago una reflexión de cómo en 1948, luego de guerras sucesivas en menos de 30 años, los ciudadanos del mundo necesitaban un nuevo mundial, y fue allí donde hubo la Declaración Mundial de los Derechos Humanos. Al 2001, pienso yo que tenemos una gran cantidad de globales, y aquí solamente yo estoy hablando de la parte que tiene que ver con tecnologías, crisis climática, pandemia, 4.0, y se habla de que la digitalización no es una época de cambio, sino que es un cambio de época. Esto es bien importante tenerlo en cuenta. Tenemos la robótica, la inteligencia artificial, el Big Data, la impresión 3D, lenguaje genético que es tremendo en relación, por ejemplo, al fútbol. Hay problemas importantes en ese sentido, y estos son solamente algunos ejemplos que representan de este cambio de ética. Esto es bien importante. Ay, perdón, otra vez me equivoqué. Se espera unos 5 millones de puestos de trabajo, creación de solamente 2 millones de puestos de trabajo en los próximos años, pero no van a ser manuales, para profesionales altamente competitivos. Es decir, que cuando nos presentamos frente a esta situación, los derechos civiles realmente podrían estar en peligro, y hacemos en gobiernos y empresas que son muy ricas, que poseen datos de millones de personas. Recuerden a Google, Amazon, Facebook, las denominadas GAFA, que creo que no tengo cuántos millones de datos tienen de todos nosotros.
También los procesos democráticos podrían estar en riesgo, y hablar de la biología sintética y de la inteligencia artificial, como les mencioné antes, afectar directamente la condición humana. Yo en este momento soy editora de un volumen que va a salir en Frontiers con relación a biología sintética, para utilizarlo para mejorar cómo echar a la atmósfera basura, vamos a llamarlo así, o desechos, pero realmente pueden estar presentes cambios en la condición humana, hacer con biología sintética, y eso hay que pensarlo muy claramente. Y de nuevo, el CRISPR, que es bien importante. Hay dos condiciones importantes que hoy en día se hablan: un transhumanismo, como la ciencia que podría mejorar las condiciones de un humano por medio de la tecnología, y por otro lado, la singularidad, en oposición al transhumanismo, como aquel en que las máquinas por sí mismas se ocultan. Y aquí les recuerdo, porque pienso que quienes no lo vieron en el 68 probablemente la vieron en el 2018, la película 2001, Odisea del Espacio, donde la macrocomputadora que manejaba la nave espacial, que se llamaba HAL 9000, pudo leerle los labios, el movimiento de los labios a los dos astronautas que se encerraron en la mini cápsula, que ellos estaban discutiendo cómo apagar a la computadora porque estaba tomando control de la nave. Y ella les leyó los labios y simplemente lo que hizo fue soltarlos ¿cómo se llama? Al espacio. Es decir, que ya la ciencia ficción en el año 68, como ha pasado en muchas oportunidades, pensemos en Julio Verne, se adelanta a lo que luego ocurre realmente. Lo que está claro es que en este ámbito la igualdad de las personas podría fracturarse, y por ello es necesario que, al igual que en 1948, haya una actualización para crear un nuevo marco en el cual la humanidad pueda gobernar su creación, que es la tecnología, desde el comienzo de los siglos, como conversamos al comienzo. En este contexto, la bioética tiene muchísimo que decir, y quiero mencionar aquí entonces el avance de las neurociencias y lo importante que esto es en relación a la manipulación de nuestro cerebro. Cuando hablamos de realidad virtual, por ejemplo, puedes estar en un ambiente donde no hay gravedad y eso es solamente una ilusión óptica, pero imagínense niños que todavía no se han consolidado como personas viviendo en un mundo donde hay realidad virtual y donde piensan que no hay, o pudieran llegar a pensar que no hay gravedad. O sea, es realmente una situación muy confrontativa la que estamos viviendo en este momento. Y por supuesto, el resguardo de nuestros pensamientos, capacidades y personalidad y poder de decisión están en el centro de esta discusión. Les menciono este trabajo que me maravilló conseguir en una revista que se llama Revista Venezolana de Gerencia, y es del 2006, o sea, es muy, muy anticipado a todo lo que se está viviendo en este momento, por dos profesoras, Silva Neif y Espina Jane, que habla de códigos deontológicos de la tecnología y la informática, y nos habla de cómo hay el usuario de recursos computacionales tiene una gran responsabilidad desde el punto de vista ético, profesional y con apego a la ley a la hora de utilizar esas tecnologías. Que estas normas exigen una gran responsabilidad también al profesional que las está diseñando sobre aspectos técnicos y las consecuencias económicas, sociológicas y culturales que esos productos puedan tener, y cómo la velocidad de desarrollo de las TIC hace que estas normas pudieran ser de ayuda para los cuerpos legislativos, administrativos y judiciales como un instrumento que sea suplemento a las medidas legales y políticas para una mejor función. Y que estas normas son importantes para concientizar al usuario de los retos que tiene y la designación de responsabilidades, cómo tienen una función sociológica, cómo son una fuente de evaluación para una profesión y cómo permiten armonizar entonces legislaciones o criterios divergentes, incluso
en los países individuales. Y aquí entonces quiero referirme a Mario Bunge, que falleció el año pasado, pero que realmente como investigador que él era, se ponía desde el punto de vista de los investigadores y cómo de las necesidades que nosotros tenemos que ayudar a responder a la sociedad, hay cosas que son importantes, como que la investigación científica tiene supuestos, tiene consecuencias de las conclusiones de esos supuestos y que esas consecuencias pueden llevar a tener consecuencias filosóficas, y menciona de nuevo todas estas cosas de las cuales hemos estado hablando. Que el componente filosófico de la ciencia tiene que ver con el respeto a la verdad como un mandamiento general para los científicos, y ojalá que todos lo cumplamos y lo podamos. Pero él siempre fue muy pesimista, porque para él había llegado el momento, en el punto en que la verdad no importa y solamente importa el éxito, incluyendo para los científicos. Y estas son dos caras de una misma moneda para él, y esto es una frase de Bunge que para mí siempre fue importantísima. No sabemos medir la velocidad de la ciencia, pero lo que sí sabemos es que los recortes a los gastos científicos equivalen a recortes del cerebro y benefician solo a los políticos que medran con la ignorancia. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros como humanos y como científicos tenemos que ayudar a discernir qué vamos a hacer con toda esta situación, porque el destino está en nuestras manos y tenemos retos que afrontar desde la academia, y que quienes hacemos ciencia como denominador común, preguntarnos los por qué y el cómo de lo que nos rodea, y que en la búsqueda de este conocimiento creamos conocimiento, y a veces ese conocimiento se nos escapa de las manos por nuestra curiosidad por el entorno y usamos nuestra capacidad de observación. Les recuerdo cosas como las bombas que se crearon y que fueron una creación importantísima desde el punto de vista científico, realmente una consecuencia terrible para la humanidad. Y este comportamiento, aunque nos hace más humanos, también tenemos que tener responsabilidad con la sociedad en la que vivimos, porque nuestro objetivo es lograr que tengan una mejor sociedad. Y como investigadores y académicos somos responsables de crear conocimiento y de convencer a los ejecutores de políticas públicas de usar ese conocimiento para el desarrollo del país y para un proceso educativo mejor. Y aquí no podemos olvidar los objetivos de sustentabilidad, donde nuestro norte tiene que ser tener un mundo apropiado para los niños. A julio del 2021, y este es un artículo que les recomiendo buscar porque me pareció importantísimo, hay una discusión mundial muy, muy fuerte en que cada quien debería decidir la forma de uso de sus datos digitales, y no solo las compañías como las que mencionamos antes y los gobiernos, y hablamos del riesgo que eso tiene. Y por ello, este artículo tiene sugerencias muy específicas, entre ellas desarrollar una infraestructura pública, pero que sea no asociada a los gobiernos, relativa a sistemas computacionales y de almacenamiento de datos, para apoyar la construcción de conjuntos de datos apropiados para investigación cuantitativa y cualitativa, elaborar políticas de transferencia de los datos creados que están en las compañías y en los gobiernos, para que puedan migrar a estas entidades privadas o instituciones públicas del tipo que se están promoviendo, para enfatizar detalles como recolección, metodologías de medición y de almacenamiento, y ampliar la gobernanza y crear instituciones dedicadas con la capacidad para administrar estos datos en pro del interés del público en general. Y en ese sentido, ellos hablan del surgimiento de iniciativas y de novedosos campos de investigación, como lo que se ha denominado el Science and Technology Studies, que es interdisciplinario y que estudia la interrelación de los valores sociales, políticos y culturales con las estructuras que afectan la investigación e innovación tecnológica y sus resultados. Y uno de los primeros proyectos que están
trabajando es justamente la edición genética mediante el CRISPR-Cas9, que tiene que ver, como ya mencionamos, de edición genética en vivo de plantas, animales y humanos, y la interacción que esto podría tener con y en el tejido social. Es decir, que ya nos estamos adelantando a las épocas. Quiero terminar con una frase de Singer que a mí me gusta mucho, y es que no deberíamos dar por sentado que la evolución está guiada por algún tipo de providencia para alcanzar mejores resultados éticos. Hay muchas interrogantes y en el camino hacia este nuevo futuro tecnológico, y hay muchas incógnitas. Debemos imaginar mejores resultados, humanos más inteligentes, más altruistas, más compasivos, por ejemplo, y tal vez eso es lo que necesitamos hacer para proteger el futuro de la humanidad. Con esto aquí termino y les doy las gracias de verdad por esta oportunidad. Y bueno, no sé si hay algún comentario o alguna pregunta que ojalá pueda aclarar. Gracias. Muchas gracias, Alicia. Excelente conferencia. Realmente nos has enfocado hacia un mundo que está allí, que está desde hace tiempo con nosotros y que no miramos, y que yo creo que la vida tiene que enfocarse mucho en la actualidad hacia ese tipo de problemas que nos vienen, digamos, y que son muy difíciles de controlar, porque todo lo que tiene que ver con el mundo virtual, digital, es algo que se escapa, pues es muy difícil de controlar, mucho más que los aspectos de salud y todas estas cosas. La bioética se ha dedicado por tanto tiempo con mayor énfasis. Entonces, bueno, vamos a darle la oportunidad a los que están conectados para que hagan preguntas, porque creo que las preguntas son, estamos tan impactados que nos cuesta a veces ir a alguna pregunta en concreto, pero realmente yo creo que esta conferencia tuya deja muchísimas inquietudes y espero que pues, por lo menos algunas podamos tratar de aclararlas en este espacio que nos queda. Por favor, si levantan la mano o si alguien quiere preguntar a través del chat. O simplemente abra el micrófono y entre, pues, comience. Alicia, las gracias. Dime. El doctor la verdad Pedro es que, Carvalho, mira, el doctor Pedro Carvalho, para los que no lo conocen. bueno, aquí estamos entre un grupo de amigos que nos permite sincerarnos y ser nosotros mismos. Yo nunca he sido muy dado a esas películas de ciencia ficción y que si la Guerra de las Galaxias y que si el Retorno al Futuro y que si toda esa cantidad de producciones cinematográficas espeluznantes, porque mira, la verdad es que a mí me da miedo el futuro, porque es que nos ofrece tal nivel de incertidumbre. Y de verdad que esta charla tuya, por demás extremadamente interesante y que nos pone de frente a ese retrato que yo no quiero ver, pero nos invita a que, bueno, mira, inevitablemente tenemos que por lo menos estar conscientes pues de qué es lo que está pasando. Dentro de una complejidad enorme, como tú has tratado de resumir allí, y bueno, y de una preocupación enorme. Dígame, cuando se habla de ingeniería genética o cuando se habla de toda esta cantidad de cosas que tú hiciste, este paneo tan interesante, producto de ciertamente un trabajo de investigación muy bonito que tú has hecho, pero de verdad, te tengo que confesar que yo no me siento cómodo frente a esta pared que es nuestro futuro, porque se supone que nosotros vamos hacia el futuro y resulta ser que en el futuro lo que visualizamos es una pared de cosas que no, o un paredón más bien, de cosas complejas donde se manejan, por cierto, intereses muy ajenos al deber ser. O sea, cuando nosotros estamos
porque estas grandes empresas nos conocen mejor que nosotros mismos y que indudablemente ellos tienen la intención y lo hacen de manipularnos y de utilizarnos para sus propias conveniencias. Cónchale, como que es algo que uno prefiere no pensar mucho, ¿no? Me disculpas lo franco de mi intervención, de mi comentario, que por cierto no aporta mucho a tu presentación, ni tampoco a una pregunta, sino que es un compartir pues de una inquietud que me da un poquito de pena compartirla, pues. Pero yo te voy a contestar de la siguiente manera. Ubícate hace no sé cuántos miles de millones de años cuando alguien logró prender fuego. Ujú. ¿Qué susto les daría? Porque además quemaba. Además, Además quemaba. sí. Vente un poquito más acá y piensa que, por cierto, hoy vi un videíto que me encantó y quizás se los paso después, pero ahorita no lo puedo ubicar, de cuando al final del siglo XIX, exactamente, una persona cuyo nombre no recuerdo fue quien inventó el motor y hubo un triciclo con motor. Y qué impresión causó eso. Horrible. La gente que era una bruja, la persona que venía ¿Cómo no? ¿Cómo no? en Bueno, el esa carro. fue ¿Ok? una de la familia Benz. Exactamente. De la familia Benz, exactamente. Ha llegado. Eh, ¿Eso qué quiere decir? Las tecnologías siempre son retadoras. Siempre son algo que tenemos que afrontar y que tenemos que aprender a manejar. Y por lo tanto, dependiendo, a mí lo más importante de este tipo de charlas es darnos cuenta de cuán importante es la educación para las personas, comprender cuál es el reto que tienen adelante y poder entonces discernir hasta dónde quieren llegar. Porque yo creo que es inevitable, o sea, no hay forma de que la tecnología pare. ¿Por qué? Porque somos curiosos, somos investigadores, somos científicos, queremos avanzar. Bueno, ¿cómo se llama? El hecho desde el punto de vista farmacológico, que es un área en la cual yo me veo más de haber podido descubrir tantos medicamentos para tantas dolencias, que nosotros tengamos una vida que antes, no sé, serían 32 años, 40 años, 50 años, y ahora tenemos personas, en estos días me mandaron una felicitación para una persona que estaba cumpliendo 101 años. Tengo tías que tienen 94 años, eso es maravilloso si tienen calidad de vida. Entonces, y eso eran venenos, pero aprendimos a manejarlos, aprendimos a entenderlos y eso permitió entonces que ya de venenos se transformaran en medicamentos. Y acuérdate que entre medicamento y veneno lo que hay es un problema de dosis, ¿cierto? Es así. Entonces, yo creo que lo que hay es que entender que estamos frente a un reto y que ese reto es para el bien de la humanidad si nosotros como humanos no nos olvidamos de que no son las máquinas las que nos tienen que gobernar, sino nosotros tenemos que aprender a modularlas a ellas. Es mi reflexión final. O sea, yo no le tengo miedo, le tengo susto a no saber cómo trabajarlas. Y por eso me di a la tarea de recoger esta información porque creo que es bien importante y de hecho lo digo con modestia, pero ya esta es la tercera vez que doy la charla en menos de, creo que 3 o 4 meses. Entonces, ciertamente como que está supliendo un espacio que no nos había ocurrido, por ejemplo. Gracias por tu comentario. Bueno, sí, voy a aprovechar otra vez a hacer un comentario, aprovechando que no tenemos ahorita ninguna manito por allí levantada. Es el siguiente, es que tú hablaste de algo que de verdad me sacudió un poco ahora, que es la parte de la educación, por supuesto, y la educación en los niños, porque hay un cambio tan violento en los gustos de los niños. Yo tengo 2 nietos, uno tiene 11 años y otro tiene 5 años. El de 11 años empezó a manejar la tecnología
tecnología, computadora y todo eso, ya cuando tenía 6 años, por ejemplo, ¿no? Pero la nieta mía de 5 la está manejando desde los 2 años. Y la maneja mejor que yo todo. Y realmente es muy difícil de controlar el uso de ese tipo de cosas. Hay que estar en eso, y más con estas estadías prolongadas en la casa y encerronas, es muy difícil. Entonces, nosotros como adultos tenemos la tecnología por delante, pero nosotros ya tenemos una formación que nos permite funcionar, pero un niño no. Y digamos, y la gente no se da cuenta y deja que el niño, bueno, para que no fastidie tanto, que esté en la casa todo el día metido, se deja que use todos los medios y pasan horas en eso. Eso es un vicio, es un vicio como el cigarro o cualquier otra cosa, ¿no? Y la droga. Y realmente es que ellos están cada vez percibiendo todas estas cosas de la realidad virtual. Todo esto lo estamos absorbiendo de una manera, a una rapidez increíble, y cuando los papás o en la familia no hay esta concientización de que esto pueda estar pasando, entonces realmente es una generación que va a estar ya con unos criterios diferentes y con unos valores diferentes. Por supuesto que tengan una familia con valores bien establecidos, pues van a ser dominados por toda esta... Ya a ellos no les interesa ver televisión para nada. Ellos, una comiquita, nada de eso. A ellos les interesa ver lo que aparece en sus equipos, los videos que aparecen en sus equipos, los juegos, estos virtuales, tridimensionales y con una cantidad de efectos. Entonces realmente yo creo que es bien importante eso que tú decías, la importancia de educar a los niños y a los papás para que eduquen a los niños. Y sobre todo los niños que tienen más acceso a tecnología, porque sabemos que en otras partes quizá la cosa pueda cambiar. Pero los celulares también inteligentes. Hoy en día existen celulares inteligentes en todas las casas, aún de pocos recursos. Entonces, por allí también hay ese acceso a todo este tipo de tecnología. Entonces, realmente creo que eso es bien importante. Se debe educar para educar en el uso de la tecnología. De verdad que me parece, con todo el susto que da el repasar pues todas estas cosas que tú has mencionado en la charla, obviamente lo sentimos como un poco más lejos porque son avances tecnológicos en el mundo que sabemos que a nosotros nos van a llegar no en este mismo momento, pero esto otro sí está pasando en un momento real, y realmente tenemos que concientizarnos de ello y educarnos y educar para lograr mantener pues el género humano dentro de unos patrones y valores pues que sean adecuados. Claro. Claro. Sí, en ese sentido, Gladys, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Disculpen que tengo que prender la luz porque ya aquí está muy oscuro. Pero fíjate que por eso les quería leer un pequeño párrafo de esta revista que es Gerencia y Empresas. Y me conmovió el hecho de lo que dice aquí. Somos muchas personas en el mundo que no van a ser necesitadas a largo plazo si sigue esta situación que les estaba comentando de usar cada vez más inteligencia artificial y robots para los trabajos. Cada victoria que nosotros ganamos para el trabajo humano, por ejemplo, un aumento del salario mínimo, hace a las personas más caras de ser empleadas. Y eso quiere decir que cada vez más van a sacar personas de las empresas y vamos a tener kioscos robóticos haciendo los trabajos. O sea, este es el tipo de cosas que quizás tenemos que estar preparados y darnos cuenta de que por ello tenemos que tener una educación integral y muy, muy competitiva y muy buena. ¿Por qué? Porque la situación es grave, porque la situación es grave desde este punto de vista, a pesar de que yo no le tenga miedo a la tecnología, pero esto es una realidad que está allí. Entonces, las situaciones de educación son fundamentales para
para poder, ojalá, en algún momento solventar este tipo de cosas que se están planteando hoy en día. Gracias. Gracias, Alicia. Sí. Mira, Alicia, no sé si puedo hacerte este comentario. Claro. Eso de los robots. Bueno, aquí en Canadá, básicamente todas las tiendas, todas, absolutamente todas, comenzaron a robotizar, pues como digo yo, la gente cuando va a pagar, tiene que pagar y tiene que ir a través de, pasas por una máquina. Hay varios cajeros que son personales, pero muy pocos. Y lo demás está todo mecanizado, o sea, todo es tecnología, ¿no? Entonces, te voy a poner, por ejemplo, el ejemplo de Walmart, que es grandísimo, ¿no? Entonces la gente llega, ¿verdad? Y tú puedes ir y puedes pagar directamente tú solito, o sea, tú vas y pagas. Y no necesitas ningún tipo de persona, supuestamente. Bueno, hoy en día, eso fue creado hace ya varios años, ¿verdad? Y al comienzo, mucha gente pues estaba aprensiva, no quería ir a pagar por ahí. Entonces hacían unas colas larguísimas del otro lado y era terrible. Hoy en día hay una cantidad de gente impresionante que va a hacer su pago directamente y no tiene que ver nada con nadie, supuestamente. Resulta que Walmart tuvo que emplear personas para que estuvieran al lado de las máquinas. Porque no hay manera, de verdad, o sea que no creo que ni siquiera sea un fallo de la tecnología, sino que nosotros como humanos no estamos acostumbrados a ese tipo de servicios donde, caramba, no me están diciendo nada. O sea, tú lo quieres hacer porque supuestamente es más rápido, ¿verdad? Entonces, quieres salir rápido, quieres evitarte una cola y vas allí. Pero eso no es lo que está pasando. Entonces, lo que está pasando es que hay de los dos lados, del lado de los pagos directos que tienes atención personal, esos las colas siguen. Y del otro lado, entonces hay un gentío y entonces están, hay como 5 o 6 muchachas que, epa, mírame aquí, porque es que no veo el precio, porque es que no veo. Y entonces las muchachas corren de un lado para otro. Yo le digo a Ley, pero esto, o sea, nosotros pensamos que esto iba a funcionar, es decir, que la tecnología y la robótica y todas estas cosas nos iban a ayudar en muchas cosas, pero en realidad ellos mismos han tenido que contratar más gente. Cuando nosotros pensamos, uy, Dios mío, esto es terrible, porque no va a haber, o sea, van eliminando trabajos. Y resulta que no ha resultado eso. Y ha pasado hasta en farmacias. Tú ves las colas en la farmacia para pagar y ves a la señora que te dice, por favor, venga y pague por aquí, que es más rápido. Y la gente se va por el otro lado. Y no te hablo de personas de mi edad, te estoy hablando de gente joven también. Es decir, tú quieres esa atención al cliente, tú quieres que te vean la cara. Eso está pasando. Entonces yo tengo mucha esperanza de que continuemos, es decir, que aunque hayan unos sistemas, ¿verdad? Que hay cosas que no se van a poder completamente, a lo mejor en una fábrica donde se hacen automóviles, donde todo está robotizado, ¿verdad? Se vean esos cambios más, o sea, directamente, pero en estas cosas de atención al cliente y tú sabes, de comunicarse con una persona y de contarle que tú necesitas algo, que, oye, eso no ha entrado completamente. Te estoy hablando de Canadá, ¿ok? Que supuestamente aquí es full, o sea, esas cosas en todos lados, o sea, en todos lados hay los dos tipos de pago, en todas partes. En el banco, uy, Dios mío, en el banco tienes todas las posibilidades para pagar como te dé la gana. Y cuando tú vas al banco hay 5 cajeros ahí que puedes entrar, que nadie te va a robar. ¿Dónde están las colas? ¿Dónde está la gente de atención personal? Qué interesante. Muy interesante, de verdad. Muy interesante. Son cosas que uno lo ve y uno dice, wow, nosotros como humanos necesitamos ese contacto. De acuerdo. Necesitamos eso.
Entonces hay que preservarlo, hay que buscar la manera de preservarlo. Entonces si voy a la tienda, bueno, no, yo necesito una persona que me atienda. Punto. Tenemos otras manitas levantadas por allí, me perdonan. Sí, de verdad. Yalitza, adelante, Yalitza Aular. Yalitza, si no le damos el chance a María Cristina y después a Yalitza. Acá estoy. Buenas Ok. tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Yalitza Aular de la Universidad de Carabobo, de la Comisión de Bioética y Bioseguridad de la Universidad de Carabobo. Primero, doctora Ponte, felicitarla por su excelente exposición, muy clara, colocó algo bien complicado de manera muy sencilla y eso se agradece profundamente. Ay, gracias. Desde sin irnos a lo que significa hoy día el transhumanismo y esta tecnología desbordante que inclusive nos ha retado en la pandemia al cambiar nuestra forma tradicional de impartir docencia por modos que en otras latitudes eran sencillos, ya ganados, pero para nosotros fue un empezar de nuevo. Correcto. Llevándolo a la visión, a lo que es las universidades, nuestra formación universitaria y desde las comisiones de bioética, donde desafortunadamente debo decir que hay una gran apatía en estos momentos a participar en muchísimas actividades y eventos o involucrarse por la situación país y razones muy personales. Pero mi pregunta va, doctora, ¿cómo podemos contribuir estos pequeños espacios donde nosotros queremos aportar algo a las instituciones y dar un poco directrices de cómo debemos hacer la investigación humana? ¿Cuál sería su opinión sobre cómo podemos comenzar a insertarnos de manera de lo menos hasta el más en un cambio inclusive de actitud de la gente, de nuestros miembros, profesores en una universidad que está prácticamente abandonada porque se nos han ido excelentes talentos de a todos los niveles? Y que la investigación en este momento, por ejemplo, nosotros en la Universidad de Carabobo estamos haciendo pero grandes esfuerzos y cambiando muchas cosas para tratar de no dejar de estar, pero se hace difícil. ¿Cómo nos enfrentamos a esa, desde algo sencillo donde considere usted que pudiéramos incidir? Y me disculpa a lo largo de mi preámbulo. Tu pregunta es maravillosa, pero yo creo que es un reto para absolutamente todos los que estamos en este auditorium, porque creo que todos nos hacemos esa pregunta. Y quizás lo que yo te puedo decir, lo que yo hago es, bueno, por ejemplo, esta información me pareció que era importantísima y que nos está invadiendo, por eso hice esta charla. Yo realmente no soy de bioética, más bien me siento cercana al CENAVI por muchas razones, pero nunca he hecho la maestría ni nada. Y creo que mi respuesta sería sentido común, amor a lo que haces y no cansarte. O sea, que la resiliencia sea el elemento más importante de tu vida. Por supuesto, sin herirte como persona a ti misma, es decir, sin dejar que te invada la desesperanza, a pesar de que a veces nos podemos sentir desesperanzados. Pero Venezuela es un país demasiado complejo. Y no creo que haya una respuesta única frente a lo que nos plantea, sobre todo con la situación que tenemos en las universidades, que sabemos que es generalizada y que sabemos que es tan dura. Pero amor a lo que haces, resiliencia o resistencia, la palabra que te gusta mejor, y porque puede ser las dos cosas, y por encima de todo, vivir por tus estudiantes y por tu investigación. Y por supuesto, seguir teniendo la curiosidad y el esfuerzo por hacer las cosas. Quizás no te estoy respondiendo directamente, pero al menos es lo que a mí me ha funcionado. Aunque a veces siento que me caigo, pues respiro profundo y sigo para adelante. Y mantenerse ocupado. Yo creo que mantenerse ocupado en cosas positivas es importantísimo. Y nosotros tenemos bastante de qué ocuparnos porque tenemos muchos estudiantes. Sí.
Bueno, muchísimas gracias, doctora. Sí, me da una perspectiva, sobre todo porque eso me invade muchas veces la sensación de que será que ya no aporto o que no vale la pena el esfuerzo. Sin embargo, yo, como digo, como no tengo a quién más preguntarle, consulto a la almohada y amanezco mucho más fuerte al día siguiente tratando de buscar nuevas formas de hacer y decir las cosas. Será a Amén. través de lo que usted inició, la educación, Gracias. divulgando, etcétera, etcétera. Bueno, muy amable, doctora, por su respuesta Gracias. y la felicito. Gracias. María Cristina Niprisco. Sí, buenas Hola. noches. ¿Cómo están todos? Qué bueno, Bueno, Mari. primero decir que estoy muy feliz de estar aquí con gente que conozco y estimo, y sobre todo está Ingrid, está Isis, está dos grandes amigas mías de muchos años que están juntas, como Gladys y Alicia, Qué la lindo. expositora. Y eso me ha hecho estar muy atenta y muy contenta a esta charla de hoy. Yo no tengo ninguna pregunta, porque el tema que ha planteado Alicia de una forma excelente es sumamente complejo, pero además sumamente interesante. Y Alicia ha puesto en el tapete muchas de la gran cantidad de retos que se nos presentan a los científicos y también a la humanidad toda, por ese mismo avance científico en esta época. La incertidumbre es cómo serán resueltos en el futuro, porque, como ha dicho Alicia, haciendo un poco de historia, poco a poco la humanidad fue descubriendo cosas por su curiosidad, pero se han ido resolviendo, aunque no deja de haber una mala utilización por algunas personas de esos avances científicos. Entonces, lo que quiero decir es que esa incertidumbre, ojalá resulte que en el futuro sea utilizado las respuestas para el bien de la humanidad y no para hacer daño y para preservar a la especie humana. Entonces, Alicia, no me queda más nada sino felicitarte, porque de verdad nos ha dejado interesadísimos en muchas cosas que tú has expuesto hoy, hasta para buscar esa bibliografía que tú pusiste allí, porque me parece que es bien importante. Bueno, eso es todo lo que quería decir. Muchas gracias. Gracias, María Cristina. Feliz de que estés aquí. Yo creo que tú eres una persona que es ese ejemplo que mencionaba Litza, de ciencia, de presencia, de educación, de cuántas cosas maravillosas que bueno, que uno aprende cuando está cerca de ti. Así que de verdad, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. A ti, Alicia, gracias. Saludos No veo a más. todos. Gracias, Cristi. No veo más manitos por allí levantadas. Hay muchos comentarios en el chat visitando a la expositora, por supuesto, por su brillante conferencia. En relación a la importancia que tiene el contacto humano. Alguien comenta también que cuando se salieron las mascotas virtuales aquellas, eso murió al poco tiempo porque nada sustituye realmente un animal de carne y hueso, pues. Y claro, realmente, pues, hay saludos entre los que están presentes también, se ve que son bien unos amigos que se están encontrando. Yo de hecho tengo dos amigas por aquí que ha sido un gran placer que estén presentes, ¿verdad? Y que quisiera pues invitarlas a que sigan estándolo. Y bueno, no sé si no hay comentario por allí o que quieren hacer un comentario final, pues entonces, bueno, cerramos la reunión y lo invitamos para la próxima oportunidad. ¿Querías hacer algún comentario final, Alicia? Sí, yo quiero hacer un comentario final y lamentablemente veo que mi querida amiga Maritza probablemente el internet porque es con relación a ella. Lo que yo sé de bioética lo aprendí por ósmosis de mi querida amiga Maritza porque son muchos años conversando
su tema y ella planteándome, bueno, los temas que ustedes conversan en CENAVI. E incluso recuerdo en algún momento que por cuestiones de espacio o de no me acuerdo qué, tuve la dicha a la junta directiva del CENAVI en el laboratorio haciendo reuniones y eso me hacía sentir súper feliz. De tal manera que, como ustedes dicen, yo creo que soy así como una hermanita menor del CENAVI, a pesar de formalmente no pertenecer al CENAVI. Muchísimas gracias por esta oportunidad de con ustedes, bueno, reflexiones y angustias que uno tiene y que, bueno, lee sobre ellas para aprender un poco más. Creo que la Audisi prendió su cámara porque quiere hablar. No, yo cámara prendida desde hace rato, desde todo el tiempo. Sí, no, yo realmente he disfrutado muchísimo la conferencia, la oí en la academia y por eso Sí. propuse justamente cuando se planteó la posibilidad de que no las dieras acá. Y a mí me queda, además de todas las cosas que se han dicho hoy, que se han hablado sobre esa inteligencia artificial, sobre el transhumanismo, sobre todo el avance desde ese punto de vista, me queda también la angustia del CRISPR-Cas9. Es una posibilidad, no es una posibilidad, ya es un hecho que abre un espectro sumamente preocupante para el futuro de la humanidad, para el futuro de la raza humana. Y hay que ver que se necesitaría realmente muchísima síntesis, muchísima reflexión, muchísimo comportamiento como debe ser para tratar de utilizar esa tecnología en beneficio de la humanidad y no más bien para su desaparición, que es lo que puede no angustiar más. Así que fue sumamente interesante, sumamente aleccionadora esa conversación, Alicia, porque nos ha puesto a pensar profundamente en muchas de estas cosas que a veces pueden pasar así como un poco desapercibidas, pero que realmente están haciendo mucho peso en el futuro del hombre. Muchísimas gracias.